Saludar a mi invitado, Jaime Antezana. Jaime Antezana es experto en tema de terrorismo, es experto en crimen organizado y va a tener una mirada también muchísimo más profunda y analítica. Señor Antezana, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Jaime Antezana, ¿me escucha? Vamos a intentar analizar el tema con el señor Jaime Antezana. Él ya se encuentra Ojo, con yo él. no soy Jaime Antezana. Perdón, el señor Miguel Antezana. Vamos a conversar primero con Miguel Antezana, porque también teníamos a Jaime, pero vamos primero con Miguel. Miguel, ahora sí estamos contigo. Vamos a conversar con Miguel Antezana. Él es analista político. Ahí lo tenemos. ¿Lo tenemos a Miguel? Ahí está. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Antezana es analista político y experto en comunicación política. Más adelante voy a conversar con Jaime Antezana, que él es experto en crimen organizado. Pero primero vamos contigo, Miguel, porque es importante analizar lo que ha dicho este gobierno esta tarde en torno a lo de Patás. Pero yo decía que ya la criminalidad ha llegado a tal extremo que ya nos comparamos a muchas ciudades de México, ¿no? Que son ya tomadas por el crimen organizado y la mafia. ¿Lo ves también de esa manera, Miguel? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, en primer lugar, yo creo que estamos en una situación bastante grave. Estamos en una situación de indefensión terrible en el que tenemos autoridades a todo nivel, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, que prácticamente se ven de manos atadas para operar frente a esta delincuencia desatada en todo el país. Yo creo que todo el mundo está en este momento sumamente indignado, no solamente porque esté sucediendo lo que está aconteciendo en todo el país y ahora precisamente todo el mundo ha puesto los ojos en patas, sino también sobre todo por la caradurez que tienen las autoridades de no enfrentar sus responsabilidades, asumir precisamente sus responsabilidades de no haber hecho todas las medidas preventivas y simplemente estar para el discurso barato, simplemente para dar un crédito político y no enfrentar el problema de manera estructural. Por lo tanto, lamentablemente vamos a seguir con esta espiral de delincuencia y esta espiral de malas noticias de aquí hasta 2026. Correcto. ¿Qué refleja estas muertes empatadas para el país? Yo decía en la introducción que estábamos hablando de la Libertad como no la segunda región con mayores índices de criminalidad, no, yo estoy diciendo que es la primera región con el grado de violencia extremo. Ahora hablamos de 13 muertos, de la manera más cruel, pero si vamos más atrás hablamos pues del dinamitazo que le dieron al local del Ministerio Público, ni en la época terrorista. Y si seguimos hablando, balean a una persona en plena plaza de armas de Trujillo para robarle un poco de dinero, cerca a la municipalidad y cerca al gobierno regional. Entonces digo, la Libertad es la región más violenta en el país. Pero lo de Patás, ¿qué le refleja finalmente a los peruanos, Miguel? Ojo, Carlos, que lo que sabemos son las noticias que precisamente son bastante ruidosas mediáticamente, pero las cifras, las estadísticas de homicidios y de víctimas de delincuencia, tanto organizada como común, son muchísimo más altas en este momento, comparativamente a las cifras a abril o a mayo de 2024. Estamos hablando de un crecimiento de entre el 20 y el 30% y apenas vamos en el quinto mes del año. Entonces, lo que estamos viendo es quizás lo más ruidoso, pero tenemos una cantidad de muertos por todo el país, de delitos de todo tipo, y que no están siendo enfrentados por una policía inoperante, por una policía que no tiene un cuerpo de inteligencia para precisamente combatir de raíz este problema. Y lo que estamos viendo es quizás la putrefacción de todo el sistema, tanto político, institucional y sobre todo a nivel policial, que es lo más grave. Porque las Fuerzas Armadas, lo que significa el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, están para defender al país en situaciones distintas. No están para salir a la calle y cumplir una labor policial. Entonces, esta cortina de humo que ha lanzado la presidenta Boluarte esta tarde con una serie de medidas efectivas, estas medidas para el balcón, pero que no van a servir absolutamente para nada, no se va a enfrentar a la delincuencia. Eso es lo peor.
Y como tú también decías en la introducción, a Dina Boluarte le interesa más su cara, la cirugía, estirarse la cara, los Rolex, aumentarse el sueldo al más del doble, Ujú. 125% de aumento, Sí. y está rodeada de puro alcahuete, porque no pueden ser llamados ministros, que no le hacen ver la realidad. Apenas tiene un 3% de aprobación según la última encuesta. El rechazo es terrible en todo el país y esta señora está pensando en unas cosas completamente distanciadas de la realidad. Entonces, es una situación verdaderamente patética. Cualquier persona externa ve esto y de verdad le haría vergüenza ajena. Ujú. Y nosotros también estamos como que hipnotizados, quizás idiotizados y no reaccionamos ante esto. Eso es lo que quizás también me preocupa, que vamos a llegar al 2026 con unas elecciones con la misma gente. Vamos a postular, vamos a ver elecciones con gente que no tiene la capacidad para gobernar y el panorama es bastante turbio. Correcto. Ahora, con las mismas recetas de siempre del gobierno, pero ahora lo que ha dicho, no sé qué análisis le das, bueno, es el toque de queda, que es más de lo mismo, pero ha dicho que para evitar y luchar contra esta criminalidad van a paralizar la actividad minera. Y el ministro del Interior ya ha dicho que la actividad minera, la paralización implica la minera formal, como Poderosa y otras mineras allí. O sea, va a paralizar la actividad minera de donde finalmente vive el pueblo de Patás y muchos otros proveedores, la cadena productiva del país. Esa es la gran ideota que dio el gobierno. Mira, esta medida es tan torpe que si hiciéramos la analogía para combatir el crimen a los transportistas que los están baleando todo el tiempo, entonces suspendamos el transporte durante 30 Exacto. días. Así de torpe, para no decir otra cosa, es lo que acaban de hacer. La minería es una de las principales fuentes de ingreso formal, por supuesto, del Estado. Sin embargo, en este caso en particular, vemos que también la minería ilegal no solamente contribuye a la formal, que es una contradicción tremenda, sino que también es una mafia que financia otra serie de actividades, incluyendo actividades políticas. Y eso es lo que también está sucediendo. Por eso la protección del Congreso en el mantener el reinfo, por eso la complicidad del Poder Ejecutivo con el Legislativo. Y estamos viendo un problema, como te decía, estructural, que no se puede solucionar de un día para el otro. Estas son las consecuencias, es la punta del iceberg de lo que estamos viendo. Pero el problema está enraizado y yo no sé quién es el que se va a atrever precisamente a combatir esta situación que ha contaminado todo el sistema en general. El Congreso de la República, Miguel, el Congreso de la República, ¿qué papel juega? ¿Qué papel penoso, vergonzante crees tú que tiene el Congreso? No sé qué tienes algún otro adjetivo ahí. No, en este momento el Congreso es un elemento decorativo, es una institución que existe porque tiene que existir, pero no podemos decir que tenemos un poder legislativo que está alineado con la necesidad del país, que legisla en pro del desarrollo económico, Ujú. social, político, mucho menos a favor de la justicia. En este momento tenemos simplemente a 130 personajes que son dirigidos por intereses particulares, por intereses personales de algunos grupúsculos políticos, pero están totalmente desconectados de la realidad. El rechazo de la población al Congreso es similar al rechazo que se tiene a la presidenta Boluarte. Entonces no podemos esperar nada de ellos. Cuando la presión es tan grande es que recién reaccionan. Recordemos hace algunas semanas Ujú. cómo asesinaron a un cantante de un grupo de música y eso presionó para que el Congreso censurara al ministro del Interior. Entonces, si ahora hablamos de 13 muertes, ¿esto va a presionar a qué? ¿A que censuren a Adrián Sen, que también es una persona inútil en el gabinete, que simplemente está para apañar a la presidenta, para protegerla, o quizás ahora para tramitar su aumento de sueldo? Pero tenemos un gabinete inservible con un Congreso que precisamente los apaña, los avala. Porque el único objetivo de tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo es llegar a julio de 2026. Ujú. Eso es lo único que les interesa. Y el Congreso también tiene otro doble interés para aquellos que se van a postular a las elecciones para la reelección, ya sea porque quieren ser ahora diputados o algunos que se atreven a querer ser senadores.
pero son intereses particulares, absolutamente desconectados de la realidad y no podemos decir que contamos con un Congreso que precisamente enfrente los problemas de la sociedad. Pero vamos a ir más allá, porque el Congreso se ha encargado pues, de dar normas pro crimen, pro corrupción, pro criminalidad, podemos decir, o sea, todo mal. Pero ahora hablemos de los partidos representados en este Congreso. Hoy día estuvo César Acuña al lado de Dina Boluarte y respaldando todo lo que la presidenta estaba haciendo. Miguel. Bueno, pero Acuña, yo no sé si en realidad es un personaje político o es un personaje cómico, que cada cosa que dice en realidad sirve solamente para memes. Ese señor también anda desconectado de la realidad, simplemente articula una que otra frase, estuvo ahí porque es la región afectada, pero tú sabes mejor que yo que como gobernador es un cero a la izquierda. Ahora, si hacemos una revisión de los partidos políticos, no solamente los representados en el Congreso, sino aquellos que pretenden postular el próximo año en las elecciones de 2026, son muy pocos los que han expresado su rechazo frente a esta matanza de Patás y mucho menos la cantidad que han puesto en contra de lo que es el reinfo, en contra de lo que es la minería informal. Ese detalle es bastante sospechoso porque la minería informal, como un órgano mafioso, también financia campañas políticas, campañas electorales. Entonces, eso Ujú. es lo que también debemos tomar en cuenta. ¿Quiénes son aquellos partidos que se están haciendo la vista gorda, que muestran su solidaridad, están con pena por las muertes, pero absolutamente no hacen nada si es que tienen algo en sus manos para hacer? Entonces, yo creo que es momento de que la ciudadanía abra los ojos, despierte de este letargo, de esta ausencia de autoridad que tenemos, porque si no, literalmente nos van a matar a todos. La criminalidad, ¿tú crees que todavía no ha tocado techo? O sea, la crueldad de estas mafias organizadas no es todavía lo máximo que podemos ver. Mira, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que la delincuencia sabe que no hay autoridad que los combata. Así como matan a personas en una empresa minera formal, así como matan a un cantante de un grupo musical, así igualito matan a un levantador en los buses, en los combis en Lima. Así matan a una persona modesta que vende sus sándwiches en un carrito en una esquina. O sea, a cualquier persona ahora la matan, le tiran una dinamita en la puerta de su tienda, el colegio, a todo nivel. Podemos estar toda la noche, todos los tipos de crímenes que se están dando en los últimos 12 meses, y no estamos exagerando de que la criminalidad no ha llegado al máximo. Cualquiera se puede convertir en delincuente y no pasa nada, porque la policía está de adorno, porque no tiene el cuerpo de inteligencia que los combata, y mucho menos tiene personas que sepan enfrentar la delincuencia. ¿Qué decirle a la ciudadanía que ya vive con miedo? O sea, que ya vive con miedo, porque o sea, al margen que vive con miedo, también sentimos el golpe económico, ¿no? El golpe económico, o sea, este fin de semana largo, creo que los turistas han estado de paso, solamente por Trujillo, por La Libertad, han estado de paso yéndose, porque tenían que pasar por aquí, pero yendo prefieren ir al norte, a otros lugares. O sea, el efecto no solamente es en torno a la delincuencia, sino también las actividades productivas se van ya contrayendo. Eso que mencionas es importante, y a mí no me extrañaría que en las próximas semanas Estados Unidos dé una alerta a sus ciudadanos para que no viajen al Perú. Tú sabes que esa manifestación del gobierno estadounidense siempre es bastante llamativa en todo el mundo, porque cuando se da esa recomendación es como que si el gran policía del mundo dice no vayan para allá porque no podemos asegurar que van a tener seguridad, tanto nacional como internacional. Y yo creo que en pocas semanas la Embajada de Estados Unidos va a transmitir esa información. Y eso, por supuesto, es una vergüenza internacional. Yo creo que tenemos que cuidarnos, yo creo que tenemos que redoblar esfuerzos, creo que la ciudadanía tiene que organizarse, así como en la década de los 80 y los 90 los ronderos tuvieron que enfrentar por mano propia el terrorismo porque la policía no se da abasto, el ejército no se da abasto.
pues yo no sé si vamos a tener que organizarnos como sociedad civil y ver cómo combatimos a la delincuencia. Sin embargo, eso es bastante también peligroso porque nos lleva a una situación de anarquía en que cualquiera comienza a armar y esto entonces sería una película de lejano oeste en el que todo el mundo comienza a matarse. A eso nos está llevando este gobierno incapaz. Miguel, para terminar, ¿crees tú? Yo sí, yo te adelanto, yo sí creo que ya somos un estado delincuencial, un estado delincuencial. ¿Por qué lo digo? En el Congreso hay parlamentarios que defienden la minería ilegal. Hay parlamentarios que han aprobado leyes, por ejemplo, para extender el plazo del reinfo, ¿no? Aparte que creo que de parlamentarios tienen poco, allí más encontramos cabecillas, parece, de bandas criminales. Sin ir muy lejos, el mismo gobierno, ¿no? Con su inacción también, ¿no? Deja ir, deja pasar todo. ¿Tú crees que estamos ya en ese nivel de ser un estado delincuencial, un estado criminal? Yo creo que estamos, y alguna vez lo conversamos, Carlos, que estamos en un estado forajido, que no cumple las leyes y que al contrario promueve leyes para proteger a los delincuentes. Fíjate que en las últimas semanas ha agarrado como estrategia, entre comillas, Dina Boluarte, de desviar la atención y cualquier cosa es culpa del Ministerio Público. Cualquier cosa es culpa de la Fiscalía. Los ladrones están en la calle no porque la policía no los capture, sino porque la Fiscalía los suelta. Pero ellos no dicen que precisamente de los 50.000, 300.000 operativos, porque las cifras son así de escandalosas y absurdas que informa el Ministerio del Interior, la gran mayoría son operativos tontos que simplemente paran a un motorizado, que paran a alguien en la calle, que le piden documentos si no tiene el DNI, o si es un extranjero no tiene el carnet de extranjería, o cualquier de ese tipo de tonterías, y dicen que han habido operativos y han habido 2.500 detenidos. Todo eso es falso. Estamos hablando, como te digo, de un Estado forajido, de un Estado que no respeta el Estado de Derecho, que además, si pudiéramos estar toda la noche hablando, está tratando de impedir precisamente el financiamiento de las ONG, que eso hace precisamente que las personas que se vean afectadas por el Estado puedan demandarlo ante instancias nacionales e internacionales. Nos parecemos muchísimo a Venezuela. Pareciera que estamos en una democracia total, sin embargo estamos hablando de una acefalía a nivel de gobierno, estamos hablando de una situación bastante grave en 2025. Efectivamente, Miguel, lo que se viene para la campaña va a ser terrible porque todo ese dinero de la minería ilegal va a estar en las campañas. Y lo peor que pueda pasar es que los que sean electos sean justamente los de la mafia organizada. Y ahí sí, pues, ya sería lo peor que podamos, creo, lo peor que le puede pasar a nuestro país. Reaccionemos, Miguel, reaccionemos como ciudadanos porque nos estamos yendo a un abismo que no va a ser difícil salir, nos va a ser muy difícil salir en algún momento. Miguel, te agradezco muchísimo, como siempre. Desde ti, Carlos. Un abrazo fuerte, Miguel.